Hola, espero estés teniendo un excelente inicio de semana. Esto es Pulso Verde, un programa sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y ciudadanía. De este lado del micrófono, como cada semana, te saluda Saúl Acevedo. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que cobra especial interés y relevancia pues en toda nuestra región, y que yo creo que al menos yo me sentí muy afectado por esta noticia cuando nos enteramos que Estados Unidos invade y bombardea y secuestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y esto no es por querer glorificar a un personaje, sino más bien de situarnos en la realidad de que es un país ejerciendo su poder e interviniendo en otro, afectando su soberanía. Y yo creo que bajo este contexto no podemos mantenernos neutrales, porque muchas veces cuando tratamos de mantenernos neutrales estamos asumiendo una posición y un rol en el que estamos más bien, pues situándonos en la parte del agresor. Porque así como sucedió en Venezuela, pues puede suceder en otras regiones y más bien hemos visto que sucede en otras regiones. Sabemos cómo históricamente Estados Unidos ha sentido con esta capacidad de poder estar incidiendo y accionando donde quiera. Y lo hemos visto también desde la parte del capitalismo, del extractivismo, cómo estos países, este norte global, se aprovechan y saquean al sur. Y lo vemos como pues se ve en tanto en la cuestión económica como social como política. Y hoy, para platicar sobre este tema tan importante y relevante, está aquí con nosotros Jessica Ríos, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro, activista social, a quien pues le agradezco mucho que el día de hoy esté aquí con nosotros. Jessica, muchas gracias. Hola Saúl, ¿qué tal? Muy buen día para todo tu público. Agradecerte a ti por esta gran invitación y sobre todo por poner sobre la mesa un tema de análisis tan relevante y tan importante para toda la sociedad. Sí, es que yo creo que como que luego incluso vi publicaciones, ¿no? De que si no eres venezolano, no opines. O sea, creo que, y me gustaron los memes, ¿no? De Groenlandia, de que si no eres un Claro, oso polar, no no opines. opines. Porque creo que Claro. al final son cosas que terminan afectando a todos. Ujú. Y sobre todo en este mundo globalizado, ¿no? Sí, es correcto. Fíjate que esta perspectiva es totalmente centralista e individualista, es decir, no debemos opinar porque no nos corresponde, pero históricamente sí somos parte de y sí tenemos derecho de comentar este tipo de situaciones que nos afectan, si no es de forma directa por el momento, sí de forma indirecta. Entonces, más bien al contrario, ¿no? Invitar justamente a las personas a cuestionar, a indagar, a preguntar qué es lo que está pasando y sobre todo a poner el ojo y el análisis en esta situación de índole geopolítico. Sí, y es que es algo que si bien nos pudo haber agarrado por sorpresa, la realidad es que si vemos todo el panorama y conocemos la historia, no es ninguna sorpresa, ¿no? Es más bien un patrón que se lleva repitiendo por mucho tiempo Claro. y sobre esto me gustaría que pudiéramos empezar a platicarlo. Claro. Sí, mira, justamente desde la perspectiva histórica te comento que esto tiene su localización temporal durante el siglo XIX. En el siglo XIX, brevemente te comento que América Latina estaba siendo constantemente intervenida por grandes potencias europeas. Entonces, es allá por 1823 cuando el presidente Monroe proclama justamente la doctrina Monroe, en donde aparece también esta famosa frase de América para los americanos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta doctrina? Pues justamente estipular que las grandes potencias europeas ya no van a ser parte en el continente latinoamericano. Entonces, sus postulados principales hablan de la no colonización, no intervención y las esferas políticas separadas. Por supuesto que Estados Unidos dice que va a haber una neutralidad estadounidense, pero claro que no. Es que más bien las letras pequeñas que nadie alcanzó a ver en el momento es donde Estados Unidos trata de más bien justificar la hegemonía en América Latina y con ello tener una libertad bastante amplia de poder intervenir en todos estos países. Y te estoy hablando que esta doctrina, como te mencioné, arranca en 1823 y vamos a empezar a contabilizar ya de ahí poco más de 10 años, cuando justamente se inicia con la intervención política y después militar en diferentes países de este continente. Por ejemplo, en 1836, cuando inicia con la interferencia para
que Texas se logre separar de México, y ahí te puedo hablar de diferentes intervenciones: Nicaragua, Colombia, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y hasta Chile. Entonces, el análisis que traeríamos sobre la mesa es decir, esto ya sucedió, ¿no? La historia no se repite, pero rima. Entonces, ya pasó algo similar en otro siglo. Y ahorita la pregunta es, bueno, sabemos que hoy fue Venezuela, pero ¿y mañana quién sigue? Sí, es que aparte, creo que también este papel que se asume Estados Unidos, al menos públicamente, como de liberador, Claro. democrático, este ente supremo que tiene la capacidad de ordenar y responder por todos, ¿no? Buscando, pues, un bienestar. Pues la realidad es que no es cierto. La realidad es que hemos visto cómo no solamente interviene de forma militar, sino hemos visto cómo incide de forma política en Claro. distintos actores pues políticos para tratar de gobernar Ujú. a través de otros, ¿no? Sí, es sumamente correcto lo que estás mencionando. Al final del día, el mensaje oculto de o esta justificación de Estados Unidos es más bien: voy por tus recursos naturales, ¿no? Y lo vemos también en diferentes partes de la historia. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos le dice a Europa: no te preocupes, yo te voy a financiar. Pero ¿qué fue lo que hizo? Que de forma forzada industrializó a todo el continente latinoamericano. ¿Para qué? Para obtener el recurso financiero y la herramienta para poder sostener a Europa en una posguerra. Entonces, en diferentes capítulos de la historia hemos podido ver cómo Estados Unidos, alias El Salvador, pues justamente busca intervenir para poder saquear y con ello obtener recurso y poder en todo el mundo. Exacto, y sí creo que a mí algo que me asombró fue ver incluso pues en las redes sociales gente que yo sigo y que Claro. conozco, cómo incluso atrevían a festejarlo, ¿no? Celebrar, bajo este argumento de que Nicolás Maduro es un dictador y tiene sumergido a su país en la violencia, en la precariedad, y entonces gracias a Estados Unidos por intervenir y hacer justicia porque no había otra forma que pudiéramos salir de aquí. Y entonces, bajo este contexto, pues, o sea, ¿qué? ¿Aquí en México qué? También vemos como en Twitter X, seguido ponen algunas personas narcopresidenta, narcoestado. Y entonces, bajo esta justificación, ¿vamos a permitir que también aquí vengan a hacer justicia? Exactamente, es muy peligroso. Este discurso de la extrema derecha es peligroso y en diferentes partes pues sí, de nuestro andar como México lo hemos identificado, pero es totalmente antidemocrático. Pone en peligro a la democracia, pone en peligro a los pueblos y pone en peligro absolutamente la libertad de expresión y la libertad por decidir sobre el presente y sobre el futuro de nuestro país. Es totalmente lamentable que se festejen argumentos como el de la senadora Lili Telles, en donde invitan, ¿no? Justamente a la intervención extranjera, cuando México, al menos poniendo específicamente el análisis en nuestro país, es un país libre y soberano que puede salir adelante y que puede tomar las herramientas para poder liderar a la nación. Y es que a mí me sorprende porque viendo la gran mayoría de las películas nos ponen esquemas donde sucede esto mismo. Sin embargo, en las películas somos muy claros de a quién apoyamos. Por ejemplo, los Juegos del Hambre, ¿no? Vemos al Capitolio y vemos los distritos. Y vemos cómo pues, pasa este mismo modelo donde los distritos alimentan y dan todo y viven en situaciones horribles para que el Capitolio y los del centro se hagan como súper ricos y viviendo con lujos y extravagancias. Ahí lo reconocemos, ahí nos damos cuenta de lo que está Claro. pasando. Pero aquí no. Y incluso pues es algo que pues desgraciadamente se vive, ¿no? Y vemos cómo personas pues emigran a otros países, a Estados Unidos, por ejemplo, pues para conseguir una mejor calidad de vida. Pero ¿por qué hay mejor calidad de vida allá, no? Pues es a costa del sufrimiento de otros. Exactamente. Hoy celebran la liberación de Venezuela algunos, cuando el culpable de la obstrucción económica, social y cultural de Venezuela históricamente ha sido Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Venezuela justamente encuentra hidrocarburos, encuentra oro, entonces pues justamente ahí vemos la pauta principal a lo que estás estableciendo. Estados Unidos es el mandamás a costa del sufrimiento, de la militarización y de dictaduras en nuestro continente. Sí, es que aparte, pues es algo
pues, Venezuela lleva siendo pues el poseedor del petróleo Claro. de la más grande reserva pues muchos años, ¿no? Y vemos cómo a partir de ahí también sale este movimiento chavista y cómo busca la nacionalización del petróleo, ¿no? Y quitarle a estos entes extranjeros pues las manos de sus propios recursos naturales. Porque es algo que hemos visto y que lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? Cómo cuando llegan, extraen esos recursos, pues dejan devastación, dejan precariedad y se llevan los recursos para generar la riqueza en una cúpula, ¿no? Y pues fue una lucha que se estuvo haciendo. Y entonces ahorita a mí lo que me sorprende sobre la oposición a quien gobierna Venezuela, era cómo justamente se buscaba volver a eso, ¿no? O sea, una lucha que se hizo, ahora llevarla como en reversa y que así Estados Unidos venga. Incluso llegué a ver videos donde había personas que decían, como, pues sí, se van a llevar nuestro petróleo, pero pues igual yo nunca lo he visto, que no sé qué, pero no se dan cuenta, yo creo, que esta parte del petróleo sí la ven y la ven en cómo es de la única forma en la que siguen como resistiendo, ¿no? Y también pues favorecer a su propia pues de comercio local. Estaba viendo también esa parte que pues Venezuela prácticamente pues vive casi casi que con el consumo local, ¿no? Y que la gran mayoría de los productos y servicios pues vienen de ahí mismo. Sí, esto es sumamente correcto. Fíjate que lo más peligroso es caer en lo que Estados Unidos ha mencionado últimamente. Por ejemplo, Estados Unidos propone expropiar más de 50 millones de barriles con el objetivo de venderlos. Y mismo Estados Unidos estipula que lo recaudado financieramente ante esta venta petrolera va a ser destinada a Venezuela, ¿no? Que va a ser por la democracia, para satisfacer las necesidades del pueblo y demás. Entonces es totalmente ilógico, porque eso no va a ser así. Porque entonces, ahora que ponemos el análisis en Venezuela, ¿qué está pasando en Groenlandia? ¿No? Un lugar autónomo que ahora que se están derritiendo los hielos está permitiendo también localizar riqueza, localizar hidrocarburos, etcétera. Entonces, ¿ahí qué justificación va a dar esta derecha extrema ante la intervención de Estados Unidos y la amenaza constante de diferentes intervenciones a nivel mundial? Porque reitero, el día de hoy sabemos que fue Venezuela, pero ¿quién va a ser mañana? Porque digo, en Bolivia hay un 24.6% de reserva de litio, en Argentina 22.6%, en Chile el 2%. Entonces, ¿qué siguen ellos? Porque digo, públicamente ya también amenazó a Colombia. Sí. ¿Quién sigue? Sería la pregunta. Sí, creo que es justamente muy peligroso porque estos modelos de extractivismo los hemos visto pues ya en muchos lugares, cómo pues llegan y pues lo que menos les importa pues es el bienestar o la calidad de la gente de donde llegan, ¿no? Incluso aquí mismo en nuestro estado tenemos un montón de minas que pues si bien cada vez se ha ido buscando que estén mejor reguladas, pues en la realidad es que el camino por el que pasaron pues ha sido horrible. Incluso tenemos también el caso acá de Tlalpujagua, donde está esta iglesia hundida por un problema que hubo en una mina y que mató a un pueblo entero, donde veíamos cómo los bienes económicos pues eran mínimos para las comunidades y toda la riqueza se iba para allá. Y yo pues no viví en esa época, ¿no? Pero me imagino que igual eran justificaciones de esta naturaleza, ¿no? De que no, es que les conviene, es bueno, es para ustedes, va a estar muy bien, sí, somos buenos, venimos a ayudarlos. Y la realidad es que no, la realidad es que en este sistema capitalista, pues no incluye ni siquiera una cuestión social en ello. Sí, fíjate que este análisis que mencionas es correcto y brevemente algo que veía respecto a es que si no vives en Venezuela no opines. Yo como historiadora decía, bueno, entonces como yo no viví en las etapas históricas que estudié, pues no debo de opinar, ¿no? Entonces es totalmente sectario y absurdo este discurso, pero sí, algo que pone sobre la mesa el capital, el capitalismo, justamente es eso, acabar con los recursos naturales, con los pueblos originarios, violentar justamente a los más vulnerables con el mero objetivo de saquear el recurso. ¿Para qué? Pues para convertirlo en riqueza, ¿no? En dinero. Entonces, así como Venezuela se utiliza la narrativa de la liberación para entrar por el petróleo, en Groenlandia se utiliza la narrativa de la seguridad nacional y el cambio climático, ¿no? Y es sumamente peligroso porque entonces vamos a poner sobre la mesa que las problemáticas del presente, que son heredadas del pasado cercano y de todo este proceso intervencionista,
pues prácticamente es la causa del mal que tenemos hoy en día. Sí, es que hoy por hoy se sigue hablando de este antiimperialismo, ¿no? Sí. Si bien ya no andan con banderas mostrando como públicamente el imperio, pues en la práctica sigue siendo eso, ¿no? Y vemos cómo pues existe esta fuerza militar directa, pero también existe todo otro uso de sistemas y de acciones que llevan a cabo, ¿no? Lo vemos desde las sanciones financieras y comerciales, cómo pues a través de esto a las naciones pues las estrangulan y les impiden pues llevar una vida normal, ¿no? Porque pues hoy, a bien o mal, pues estamos viviendo bajo un mundo globalizado, ¿no? Donde las conexiones y las interacciones entre naciones pues tienen un peso real y significativo en la calidad de vida de los habitantes de las diversas naciones, ¿no? Entonces cortar como esto, establecer sanciones y castigarles, pues tiene repercusiones importantes. Vemos cómo también están aislando diplomáticamente a los gobiernos. Vemos esta guerra narrativa, ¿no? Donde están incidiendo por medio incluso de influencers, de este discurso que se está manejando y que tristemente mucha gente lo está adoptando y asumiendo, ¿no? Que de alguna manera les está permeando y desde las propias naciones están contribuyendo a esto sin saber que están actuando en contra de su propia nación, ¿no? Es que justamente esto que pones sobre la mesa es el análisis que deberíamos de tener hoy en día, el antiimperialismo, que es una posición ética, política y teórica, ¿no? En donde justamente es una crítica estructural del orden mundial vigente, en contra justo de todo este tipo de acciones que ponen en tela de juicio la paz y que aparte justifican las intervenciones, las muertes, el tema armamentístico. Entonces, al final del día, este tipo de intervenciones, bloqueos, sanciones y tutelaje extranjero hacia los pueblos es el mero énfasis en donde debemos de poner el análisis, la crítica, justamente dejando de lado pues estas herramientas, ¿no? Como mencionas, es sumamente importante esto. Por una parte nos están diciendo, a ver, no interfieras o no opines sobre un tema que no te compete porque no lo estás viviendo. Pero por otro lado, podemos ver este mundo de influencers, de personas que la verdad es que desconocen el contexto histórico, económico, sociocultural, etcétera, poniendo este tipo de temas sobre el análisis. Entonces, nos están bombardeando de los dos lados. A lo que se invitaría es justamente a más bien tener análisis, a generar crítica de la situación actual, porque nos está afectando a todos. Nosotros los mexicanos, las mexicanas, de verdad, en las plazas públicas, ahorita que estamos llevando a cabo diferentes foros, vemos que hay gente que no le interesa y gente que sí se está acercando y que está preguntando, bueno, ¿esto cómo nos puede afectar a nosotros, no? Entonces, ya hay un interés y sobre ese interés es necesario poner y colocar una semilla para poder ampliar el contexto de lo que hoy estamos viviendo, el significado y también poder hacer llegar de diversas formas la información, ¿no? Algo fundamental que encuentro es en lo que estás haciendo el día de hoy. Tratar de hacer este tipo de conectores contextuales, cronológicos, para entender por qué se está viviendo así, de dónde viene y qué es lo que podemos hacer como sociedad, porque es claro que se puede actuar sobre lo que hoy se está viviendo. Sí, es que al final termina repercutiéndonos a todos, ¿no? Algo que hablamos mucho cuando hablamos de medio ambiente es cómo es un tema transversal. Y pues incluso pues, estamos viviendo en el medio ambiente, ¿no? Vivimos de él y vivimos gracias a él. Entonces, pues todo lo que atenta o interactúa con esto, pues nos repercute en nuestra vida. Y entonces por eso creo que es importante tocar estos temas, incluso desde estas diversas perspectivas, ¿no? Y es que es algo que hemos visto que hacen, es un círculo perverso, donde pues lo que primero, pues aplican sanciones, restricciones, que esto hace que haya problemas económicos y de bienestar social en las naciones. Y a partir de ahí se utiliza justamente esa crisis como una prueba de que pues este país no puede gobernarse y nos necesita, ¿no? Y entonces vemos cómo están pues actuando para hacer como esta estabilización. Y sin embargo, ahora que ya se secuestran al presidente Nicolás Maduro, y se enfrenta a un juicio y vemos cómo las acusaciones que tenían originalmente, pues Ajá. incluso ni siquiera las pueden probar, ¿no? Esto de que era el líder del cártel de los soles. Y entonces de pronto dicen, no, no existe. Y entonces pues vemos cómo son meras excusas
que pues las pueden aplicar cuando quieran. Sí, y fíjate que es sumamente importante porque por 1989 Estados Unidos ya había llevado a cabo una serie de arrestos en Latinoamérica con esta justificación del narcotráfico, pero queda como antecedente. La problemática geopolítica que el día de hoy encontramos es que no habían intervenido en un estado para secuestrar al presidente. Entonces, fíjate, de eso están acusando a Nicolás Maduro. ¿Cuál es el mensaje posterior que envía hacia México y hacia Colombia, ¿no? También el tema del narcotráfico, pero vamos a ver un poco más abajo de estos temas. Por ejemplo, Sonora, el tema de la reserva de litio, ¿no? Entonces, hay muchísimo más debajo de este discurso público que Estados Unidos está emitiendo para que toda la gente se entre en el ojo del análisis a los gobiernos, ¿no? Es más bien, voy por su presidente porque a mí lo que me interesa es saquear su recurso natural para yo seguirme enriqueciendo o salir de un tema de problemática económica en mi país. Sí, y es que, ¿sabes? Cuando yo me enteré de esto, me afectó emocionalmente, ¿no? Claro. O sea, darme cuenta de lo que estaba pasando y imaginar con base en lo que ha pasado, qué podría seguir pasando, ¿no? Y todavía me afectó más el ver estas reacciones a favor de festejarlo, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando y dije, no inventes, pues ¿para dónde va esto, no? Pero también es algo que es otro tema, ¿no? Pero los agentes de ICE, ¿no? Cómo están, pues ya llegando a unos esos extremos de violencia y ahora ya incluso contra propios ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces yo creo que estas afectaciones, estas agresiones son tristes, son lamentables, pero creo que también sirven luego un poco como esta llama para buscar un cambio, ¿no? Vemos cómo incluso en el propio gobierno de Estados Unidos ya están viendo cómo los congresos ponerle un alto, un freno a que este presidente puede estar haciendo lo que se le pegue la gana, ¿no? Pasando por encima de cualquier derecho humano, vemos cómo abandonó incluso estos organismos internacionales que pues en gran medida pues yo creo que era lo poquito que les trataba de atar las manos a que hicieran estas cosas, ¿no? Entonces, pues es lamentable, pero yo creo que también es un rayito de esperanza lo que puede salir de ahí. Sí, fíjate que es un rayo de esperanza porque volteamos a ver la cuestión histórica. No hay memoria, es necesaria la memoria histórica para poder traer sobre la mesa este tipo de análisis, porque la lucha antiimperialista hoy debe ser global. Defender el Ártico es tan urgente como defender el Caribe, porque el agresor es el mismo, ¿no? Entonces todo el mundo se está uniendo para poder nombrar, visibilizar y accionar en contra de el imperialismo estadounidense. Entonces es esta llama social, esta llama cultural que justamente hace un llamado de emergencia para poder traer sobre la mesa a nuestra historia. Sí, y es que yo me quedé pensando y dije, ¿cómo puedo accionar yo? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué podríamos hacer las personas, pues como tú y como yo, ¿no? Que no somos tomadores de decisión de un estado, Claro. pero somos tomadores de decisión de nuestra propia vida, ¿no? Y creo que con esto estamos influyendo de forma directa. Vemos, por ejemplo, vi una publicación de un vino de Costco Ujú. que ponían la comparación del precio, ¿no? Cómo esa misma botella, cómo la venden en Estados Unidos, tenía un costo alrededor de 300 pesos, en pesos mexicanos. Y aquí en México la misma botella, 900 pesos. ¿Por? ¿Y por qué le seguimos comprando a ellos? O sea, yo creo que desde ahí podemos empezar a reflexionar. ¿Qué acciones, qué estamos consumiendo que está dándole poder y riqueza a estos otros que nos están viniendo a agredir, ¿no? Entonces yo creo que es un llamado para hacer el consumo local, para tratar de sacar a los negocios mexicanos y pues juntos, al menos de esta forma económica, tratar de resistir, ¿no? Dejar el Starbucks, dejar Spotify, que además también está como vinculado a financiarlo el genocidio en Gaza. Entonces yo creo que así podemos ponernos a investigar y tratar de accionar, ¿no? Sí, y es que justamente Estados Unidos nos ha vendido la idea histórica que consumir sus productos es una idea también de estatus, ¿no? Entonces, vamos a cambiar el chip, vamos a también tratar como sociedad de consumir lo cercano a la tiendita de la esquina, a la frutería más cercana, etcétera, porque al final del día estamos identificando que Estados Unidos no busca democracia, no busca apoyar a un país, busca generar un inventario para saquear, para poder obtener todo este tipo de riqueza que después nos van a vender y nos van a vender muchísimo más caro que si nosotros estamos consumiendo lo más cercano. Sí. Ah, Jessica, pues desgraciadamente ya se nos acabó el No tiempo, te preocupes. pero pues muchísimas gracias. Yo creo que fue muy importante hablar sobre esto. Sí, muchísimas gracias. Pues más que nada a ti
por priorizar y poner sobre la mesa este tipo de temas tan urgentes. ¿Qué podemos hacer? Informarnos, comunicar, compartir con otras personas nuestros análisis y sobre todo defender la soberanía nacional. Sí, muchas gracias. Y también gracias a ti que nos estuviste acompañando durante esta casi media hora. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, que escuches los programas anteriores y eventualmente en Spotify y Apple Podcast y ahora también YouTube, buscando Pulso Verde. Muchísimas gracias y que tengas una excelente semana.